todos y a todas vosotras. Esto es, desde que viste y me confirmó que iba a venir, hasta este momento ha sido, se lo comentaba esta mañana a dos amigos que han venido con él. Digo, esto ha sido este periodo como la noche cuando estábamos de niña y decíamos que me iban a echar los Reyes Magos, ¿no? O sea, una alegría y una incertidumbre a la vez tremenda. Por fin han llegado los Reyes y los mejores regalos están aquí, ¿no? Y sobre todo el regalo de vida. Entonces, mientras él acaba eso, os quería informar de varias cosas. Una, me dedico a Guite. ¿Qué digo de mí? Que además estoy nerviosa de la que me dijiste que sí es ahora. Pero muy contenta porque es un placer y un regalo para esta sala el que puedas venir. Es la primera vez y espero que no sea la última, ¿vale? Y bueno, yo a Víctor lo conocí en Ronda, en el congreso de Natur Ronda, y ahí como que me cautivó un poco, ¿no? Después, leyendo sus libros de las leyes espirituales y la ley del amor, son libros que me han dado mucha luz, o sea, para mí ha sido una antorcha, y sobre todo, y lo más importante, un descargue de mochilas, con lo cual voy mucho más ligera, mucho más alegre, mucho más bella. Entonces yo os invito a que los libros están ahí fuera, ¿vale? Porque son una gozada poder leerlos. Él, por ahí lo presentan como es normal, que es doctor en bioquímica, y lo es. Trabaja en el Hospital de Valencia, en la sección de genética del cáncer, ¿no? Hematología y oncología. Vale. Pero para mí, lo que es más fundamental, ayer decía, cuando en el Congreso Espírita, decía que las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, les cambia la vida y cambia su actitud ante la vida y su escala de valores. Yo no sé si él tiene una experiencia cercana a la muerte porque no le he preguntado, pero lo cierto es que es como si lo hubiera tenido, porque su vida es modelo. O sea, él empezó ayer por la mañana en una conferencia en Posada, por la tarde en el Congreso Espírita, hoy está aquí por la mañana con nosotras y esta tarde bajo su blanco. Y ayer me decía una amiga, uno de los mejores regalos de amor que le podemos dar a los demás es nuestro tiempo, porque nuestro tiempo no tiene devolución, no tiene precio, no lo podemos poner precio. Y yo creo que es un referente importante tanto de su tiempo como de su estilo de vida. Así que, como en esta sala lo que pretendemos es compartir, informarnos con personas de este modelo, por eso lo tenemos aquí. Y porque él ha tenido bien indiscutiblemente estar con nosotros. Muchas gracias, Luisa. Todos, agradecer a Tona y al Centro por la invitación a que podamos estar todos aquí hoy para hacer esta charla que se titula El origen emocional de la enfermedad. Como decía Tona al principio, yo a nivel profesional soy doctor en ciencias químicas, trabajo en el Hospital Clínico de Valencia. Mi trabajo allí es un trabajo de laboratorio sobre genética del cáncer, lo que hacemos allí. Pero la charla de hoy no tiene directamente que ver con ese trabajo, aunque sí que tiene que ver mucho con el cáncer y con la enfermedad en general. Y el hecho de haber tenido una formación científica pues me ha ayudado pues, a conocer pues, hasta dónde llega la ciencia en el tema del estudio de la enfermedad y del cáncer y qué cosas falta todavía por indagar más. Y para mí una de esas cosas que hace falta por indagar más es cómo influye nuestras emociones, nuestra psicología y nuestra salud física. Y como pienso que influye mucho, pues de ahí que esta charla vaya dedicada a intentar mostrar las relaciones que hay entre lo que nos ocurre a nivel emocional, psicológico y nuestra salud física. En la primera parte de la charla hablaremos de algunas evidencias científicas que demuestran que existe esa relación. Hablaremos también de la nueva medicina germánica, que es una forma de entender la enfermedad y su tratamiento, que sí que tiene en cuenta el factor emocional. Y en la segunda parte de la charla, pues quiero hablaros del significado espiritual de la enfermedad, porque para mí la enfermedad no se puede entender completamente si no viéndola desde el punto de vista espiritual.
Y eso me va a servir un poco de excusa para hablaros de unos libros, Las leyes espirituales y la ley del amor, que si no los conocéis todavía, pues espero que a partir de hoy os pique la curiosidad. Para empezar la charla me gustaría hacerlo pues explicando muy brevemente lo que es el cáncer. Para ello me voy a valer de este pequeño vídeo. Imaginaos que tenemos un microscopio con una cámara instalada y podemos ver pues, las células de nuestro cuerpo. Estas células que veis aquí, de color más oscuro, están creciendo, están multiplicándose y forman los tumores. Eso sería el cáncer, un crecimiento de células descontrolado. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué las células en un determinado momento empiezan a crecer por encima de lo normal? Pues la medicina convencional, la ciencia en general, lo atribuye a la presencia de alteraciones genéticas. Podríamos decir que los genes son como los planos que le dicen a las células cómo tienen que funcionar. Y si esos planos se alteran, puede ocurrir que las células se mueran o que pierdan el control sobre su crecimiento. Así al menos lo considera la ciencia actualmente. Se sabe que hay agentes químicos y físicos que producen daños en los genes, en el ADN, de manera que se considera que la exposición a agentes que dañan el ADN también puede predisponer al cáncer. ¿Qué tipo de agentes? Pues, por ejemplo, la radiación nuclear y el grave problema de los escapes radiactivos. La radiación daña los genes y eso puede predisponer pues, al cáncer. O agentes químicos como puede haber en el humo del tabaco, de los tubos de escape general de la polución, o agentes químicos como el benceno o el amianto también se sabe que producen daños en el ADN. De manera que se considera que la exposición a todos estos agentes, si es intensa o prolongada, puede también aumentar el riesgo de tener cáncer. Pero también es cierto que hay muchas personas que tienen cáncer y que nunca han estado expuestas a dosis importantes de agentes que dañan el ADN, con lo cual es bastante difícil de explicar en general todos los cánceres meramente como una enfermedad provocada por la exposición a agentes que dañan el ADN. ¿Cómo trata la medicina convencional el cáncer? Pues básicamente durante mucho tiempo lo ha hecho utilizando sobre todo quimioterapia y radioterapia, que son agentes que también dañan el ADN, supuestamente para matar las células cancerosas. El problema de esos tratamientos es que son inespecíficos, es decir, que afectan a las células tumorales y a las células sanas, de manera que pues, los efectos secundarios de esos tratamientos también son muy fuertes. No me voy a extender en ello, todos conoceréis a personas, incluso algunos de vosotros habéis recibido tratamientos de quimioterapia o de radioterapia y pues veis lo que ocurre, ¿no? Pero a todos se nos dice que esto es el mal necesario por el que hay que pasar para poder curarse. Sin embargo, yo en algún momento me pregunté hasta qué punto esa forma de tratar el cáncer estaba teniendo éxito. Y para contestar a esa pregunta, pues quiero hacerlo con los datos de un artículo de investigación que se publicó en el año 2010 en la revista Annals of Oncology, que es una revista de investigación en cáncer. En este artículo se analiza la evolución de la mortalidad en Europa durante 30 años, desde el año 1975 hasta el año 2005. Nosotros nos vamos a centrar en los datos de España y en estas dos gráficas está reflejada la mortalidad por cada 100.000 habitantes anual, separada por sexos, porque en realidad mueren más hombres de cáncer que mujeres. Por ejemplo, si nos fijamos en los datos de la mortalidad en mujeres, bueno, en este eje, en el eje horizontal estaría representados los años y en el eje vertical el número de muertes por cada 100.000 personas. Si vemos, por ejemplo, los datos del año 1975, este año murieron unas 95 mujeres por cada 100.000 de cáncer. En el caso de los hombres, 150 por cada 100.000. Si vemos la evolución de esa mortalidad a lo largo del tiempo, vemos que más o menos en las mujeres se mantiene más o menos estable, tal vez con una ligera disminución, pero no es significativa. Y en el caso de los hombres, a partir de los años 80 se produce un incremento y luego más o menos se mantiene estable.
De manera que, por ejemplo, en el caso de los hombres, en el año 2005 murieron más hombres de cáncer que en el año 1975. Y en el caso de las mujeres, más o menos una cantidad semejante a la del año 75. Entonces, a la luz de esos resultados, uno se puede preguntar ¿cómo es posible que, habiendo tantos avances científicos, tantos nuevos tratamientos contra el cáncer, no hayamos conseguido disminuir significativamente la mortalidad por cáncer? Es decir, es que hay algo que la medicina convencional está dejando de considerar y que es muy importante para conseguir esa curación que todos deseamos. Yo, para mí, una de las cosas que está dejando de considerar, que es muy importante, es cómo influye lo que nos ocurre a nivel emocional y cómo esto influye en nuestra salud física y también en la génesis de enfermedades como el cáncer. Por eso quiero comentaros algunos, en esta primera parte, algunos artículos que realmente empiezan a demostrar que existe una relación entre lo que nos ocurre a nivel emocional y a nivel físico. Primero quiero comentaros un trabajo de investigación publicado en el año 2008 por un grupo de investigación alemán del Instituto de Inmunología de Wien, que demuestra que las células tumorales están conectadas con el sistema nervioso y que a través de esa conexión reciben la señal de crecimiento. Es decir, antes os he comentado al principio que en general se cree pues, que las células cancerosas crecen a consecuencia de daños en sus genes y que esa es la señal que dispara el crecimiento. Sin embargo, si hacemos caso de lo que dice este estudio, esa señal de crecimiento puede estar llegando de fuera y llega a través del sistema nervioso. Y ya tenemos el primer vínculo, porque todo lo que nos ocurre a nivel emocional va a impactar primeramente en el sistema nervioso. Esto se publica, como digo, en el año 2008 en una revista de investigación en cáncer. El título del artículo es la conexión nerviosa del cáncer, considerando la interconexión entre las neuronas y los tumores. Aquí hay otro artículo donde se demuestra que realmente existe esa relación del crecimiento celular con el sistema nervioso. Es un estudio realizado en ratones, se publica en el año 2010 en la revista Cancer Research, y lo que hacen en este estudio es observar cómo influye el estrés en el crecimiento de células tumorales. En este estudio lo que hacen es inyectar células tumorales en la pata de los ratones, y tienen dos grupos de ratones: un grupo control, el cual no es sometido a ningún tipo de estrés, y un grupo que sería, digamos, un grupo de casos a los cuales se somete a un estrés que se llama estrés por confinamiento. Es un estrés que se produce cuando al ratón se le saca de su entorno, las jaulitas grandes, y se le mete en una microjaula, como si fuera una camisa de fuerza, de manera que el ratón no se puede mover. Eso se hace un tiempo al día, un determinado tiempo al día. Eso se sabe que genera un estrés muy fuerte en el ratón y una respuesta del sistema nervioso simpático, que no es que sea muy gracioso, se llama así. Y entonces lo que se observa, esto ya se sabía de antes, no es nada nuevo, pero lo que se observa es que en estos ratones que han sido sometidos al estrés, el crecimiento de las células tumorales se produce también en otras localizaciones. Es decir, en el grupo de ratones sin estrés, el crecimiento de las células tumorales se produce en el lugar donde se han inyectado. Solo ahí. En el caso de este ratón, en la pata. Esta mancha de color violeta marca el crecimiento del tumor. Sin embargo, los ratones que han sufrido estrés, el crecimiento, aparte de en la pata, se produce también en la región de los pulmones. Es decir, que aquí se está viendo que el estrés está influyendo en la diseminación del crecimiento celular. Un artículo muy parecido se publicó un par de años después, y donde se veía que además también se producía un crecimiento celular en los huesos del ratón, crecimiento tumoral. Este es otro artículo publicado también en el año 2008 en una revista de investigación también en oncología, y un grupo de investigación de la Universidad de Londres.
el título del artículo es una pregunta, que es más o menos la que nos estamos haciendo nosotros. Los factores psicosociales relacionados con el estrés contribuyen a la incidencia del cáncer y a su supervivencia. O sea, hay una influencia del estrés psicológico en tener más cáncer, o incluso en las personas que ya tienen cáncer en el tiempo que viven. Esas son más o menos las preguntas que se están haciendo en el estudio. Un estudio que incluye un montón de... es como una recopilación de muchos trabajos donde también están investigando lo mismo. Lo que hacen aquí es hacer un estudio estadístico con la suma de todos esos trabajos. ¿A qué conclusiones llegan en el estudio? Pues que efectivamente existe una incidencia mayor de cáncer asociada a factores psicosociales. Y además también influye en la supervivencia, es decir, las personas con mayor nivel de estrés psicológico que ya han sido diagnosticadas de cáncer viven menos tiempo que aquellas que tienen menos nivel de estrés. Algunas cosas también que dice el estudio es que la incidencia de cáncer es más alta en personas con depresión. Personas diagnosticadas de depresión tienen un riesgo de tener cáncer el doble que aquellas que no han sido diagnosticadas de depresión. También la personalidad propensa al estrés y la mala actitud frente a los problemas de la vida también incrementan el riesgo de padecer cáncer. Esto era un pequeño preámbulo pues, para presentaros el trabajo de un médico alemán, el Dr. Hammer, que para mí es la persona que más ha profundizado a la hora de demostrar la relación entre lo que nos ocurre a nivel psíquico y lo que nos ocurre a nivel físico. Él trabajaba en un hospital en Múnich, hospital oncológico de Múnich, dedicado al tratamiento del cáncer, hasta que un hecho trágico cambia su vida. Y ese hecho trágico tiene mucho que ver pues, con los descubrimientos que él va a hacer posteriormente. Ese hecho trágico tiene que ver con lo que le ocurrió a su hijo, Dirk Hammer. Este chico que veis aquí en la imagen. Dirk Hammer, pasando unas vacaciones en Italia, recibe un disparo en la cabeza y a consecuencia de ese disparo queda en coma. Os preguntaréis qué tiene eso que ver con el cáncer o con lo que estamos hablando hoy. Pues tiene que ver porque a raíz de este suceso tan trágico, el doctor Hammer y su mujer, también doctora, la doctora Sylvie Hammer, ambos padres desarrollan un cáncer al mismo tiempo. Él de testículo y ella de mama. Su hijo, después de varios meses en coma, acaba falleciendo. Su mujer también. Y en ese estado de cosas, el doctor Hammer dice que tiene una especie de sueño muy vívido, donde dice que contacta con su hijo, convenciéndose de que sigue viviendo en otro plano de la existencia. A partir de ese momento, el doctor Hammer se recupera espontáneamente de su cáncer e inicia una nueva investigación, basándose en la hipótesis de que tanto su cáncer como el de su mujer estuvieron relacionados con el brutal conflicto que vivieron con el asesinato de su hijo. Él relaciona la génesis de su cáncer y el de su mujer con la experiencia traumática causada por ese asesinato. Y se pregunta además, ¿no puede ocurrir que en el caso de otras personas con cáncer haya algún tipo de evento traumático en su vida que sea anterior a la enfermedad y que sea el detonante de esa enfermedad? Pues eso es lo que él va a intentar demostrar con su investigación. Es una investigación que dura muchos años, donde él analizará pues, más de 100.000 casos, llega a una serie de conclusiones que yo voy a intentar resumir a partir de ahora. La primera de estas conclusiones es lo que se denomina la primera ley de hierro de Hammer, que básicamente dice que el cáncer y otras enfermedades físicas son un programa biológico que se activa cuando hay una situación de emergencia orgánica. Esto puede ser una situación que pone en riesgo la vida, o que hay una función importante del cuerpo que deja de funcionar, o algún órgano que deja de funcionar. Esto genera un déficit y lo que hace el cuerpo es intentar responder a ese déficit, intentar paliar la deficiencia que se ha provocado. Esa situación de emergencia orgánica puede estar causada por un problema físico, pero también puede estar causada por un conflicto psicológico. Generalmente el conflicto tiene que ser un conflicto grave, desde el punto de vista de la persona que lo sufre.
que te suele pillar por sorpresa, desprevenido, y que se suele vivir en soledad. Es decir, es un conflicto altamente traumático. El doctor James además se da cuenta que cuando se produce este tipo de conflicto, se produce una alteración en el cerebro. Es una alteración eléctrica, electromagnética, que se puede detectar a través de un TAC, de un escáner cerebral. Aquí tenemos una imagen, un TAC de un paciente, y esta señal que tiene esta alteración en forma de diana, tendría el centro aquí y los círculos concéntricos más o menos abarcando este área. Igual en la siguiente diapositiva se ve mejor. Aquí tendríamos el centro de la diana y veis círculos concéntricos alrededor, más o menos en este caso abarcando toda el área del cerebro. El doctor Hammer dice que la intensidad, de esta alteración depende de la intensidad del conflicto emocional, es decir, conflictos emocionales más intensos producen alteraciones también más extensas en el cerebro y enfermedades más graves. ¿Se llama? ¿La puedo utilizar? Otra de las cosas que descubre el doctor Hammer es que el lugar en el cerebro donde aparece esta alteración, el lugar donde se produce esta alteración eléctrica en el cerebro no es casualidad, sino que existe una relación entre el tipo de conflicto emocional, lugar en el cerebro donde impacta ese conflicto, una relación entre conflicto emocional, lugar donde impacta en el cerebro y órgano que luego va a desarrollar la enfermedad, de manera que él es capaz de predecir con los datos de un TAC pues qué parte, qué conflicto hay relacionado con esa alteración del cerebro y qué órgano luego va a sufrir la enfermedad. De hecho, él tiene una serie de mapas cerebrales donde sitúa cada conflicto emocional donde impacta en el cerebro y luego qué órgano está relacionado con esta parte del cerebro. Un ejemplo para que se entienda mejor. Vamos a poner el cáncer de mama que afecta a la glándula mamaria. En este caso tendríamos a nivel emocional un conflicto de preocupación o pelea en el hogar. A nivel del cerebro, este conflicto produce una alteración en el cerebelo, que es esta parte del cerebro de aquí atrás, coloreada de amarillo. Si hacemos un corte horizontal y lo vemos desde arriba sería esta parte, y si la ampliamos tenemos esta parte. Pues aquí tenemos coloreado en naranja las dos partes o los dos lugares donde aparecería una alteración eléctrica cuando hay un conflicto de esa naturaleza. Si la alteración se produce en el lado derecho, la mama afectada es la izquierda y viceversa. Preguntaréis, ¿por qué el lado contrario? No sé si sabéis que los hemisferios cerebrales están conectados a partir del cuello con el lado contrario del cuerpo. Y por eso cuando una persona tiene una hemorragia cerebral que afecta, por ejemplo, al hemisferio derecho, se queda paralítica de una parte, de la izquierda. Esa correspondencia entre hemisferios cerebrales y partes del cuerpo también se pone de manifiesto en estos casos. El doctor Hammer dice que en realidad no solo el cáncer, sino muchas otras enfermedades siguen ese esquema de evolución y con una alteración en el cerebro. Y ese esquema de evolución tiene dos etapas. Y en esas dos etapas se llaman fase de conflicto activo y fase de curación. Él dice que cuando una persona no tiene ningún conflicto importante, pues alterna el sueño y la vigilia de manera normal, es decir, duerme sin problemas. A partir de que se inicia el conflicto, que es un conflicto altamente traumático, puede ocurrir que esa persona quede tan traumatizada que esto le impida conciliar el sueño. Esto es lo que haría realmente que el conflicto que estaba en el plano emocional pase a ser también un problema físico, el hecho de que se interrumpa el sueño, porque el cuerpo necesita dormir para recuperarse. Si tú le impides dormir durante un tiempo prolongado, esto provoca un agotamiento en alguna parte del cuerpo. En esta fase
de insomnio es donde empiezan a producirse los primeros cambios a nivel físico, que es lo que se llama la fase de conflicto activo. Si la persona fuera capaz de resolver el conflicto emocional, tendría una segunda etapa que se llama fase de curación. En esa fase de curación lo que va a intentar el cuerpo es volver a la normalidad. Pero esa vuelta a la normalidad no se produce de la noche a la mañana, requiere de un tiempo y de un proceso, que suele ser un proceso inflamatorio. Igual que cuando nos hacemos una quemadura o nos doblamos una articulación, esa parte del cuerpo se inflama para poder regenerarla, aquí ocurre lo mismo. Los tejidos, los órganos que se habían alterado cuando el conflicto estaba activo, se van a inflamar para proceder a su regeneración. Al final de todo el proceso suele haber un proceso de cicatrización y un proceso infeccioso. El doctor Hammer dice que los microorganismos lo que hacen es atacar a las células que no se han podido reparar, y de esta manera, de cierta manera, sirven para reciclar el material celular, sirven para eliminar esas células de una forma más rápida. En el cerebro también ocurren cosas diferentes dependiendo de la etapa en la que estemos. Cuando el conflicto está activo, se produce esa alteración eléctrica en el cerebro, ya lo hemos comentado, y en la fase de solución del conflicto, en la fase inflamatoria, esa parte del cerebro también se va a inflamar. El problema de las inflamaciones en el cerebro es que el cerebro está contenido en el cráneo y no puede crecer cuando se inflama. Esa necesidad de crecer y no poder provoca una presión, una tensión muy fuerte en esa zona del cerebro que puede provocar la ruptura de los vasos sanguíneos y de esta manera provocar una hemorragia cerebral. Afortunadamente hay fármacos que sirven para disminuir esa inflamación, que son los corticoides. Pero para hacer buen uso de estos fármacos pues hace falta conocer pues, que las enfermedades pueden tener una etapa en la que se produce una inflamación en el cerebro que si es intensa puede necesitar disminuir esa inflamación. Este estudio, publicado en el año 2012, viene a darle la razón al doctor Hammer en la predicción que hace sobre que las enfermedades producen una afectación del cerebro y una inflamación del cerebro que puede provocar una hemorragia cerebral. Está publicada por el Departamento de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de Londres. El primer autor también se llama Hammer, casualmente, no es familia de Hammer, pero se llama igual. Y el título del artículo es el estrés psicológico como un factor de riesgo de muerte por enfermedad cerebrovascular. Seguramente todos habréis conocido el caso de personas que aparentemente gozaban de buena salud y de la noche a la mañana han tenido un derrame cerebral y o se han muerto o se han quedado paralíticas en una parte de su cuerpo. Y aparentemente esto parecía ser pues, cosa de impredecible, ¿no? Que como que es una lotería macabra que te puede tocar en cualquier momento sin saber el por qué ni cuándo. Desde este punto de vista, esto no sería por casualidad. Tal vez esta persona ha estado pasando por un conflicto emocional intenso que ha entrado en fase de solución y que ha provocado una inflamación en una región del cerebro que ha sido tan intensa que ha provocado la hemorragia del cerebro y la muerte. Por eso él encuentra una relación entre el estrés psicológico y la muerte por enfermedad cerebrovascular. Si no asumiéramos el modelo que el doctor Hammer propone, nos sería muy difícil encontrar una explicación a esa relación. Sin embargo, con lo que el doctor Hammer dice, esto es fácilmente explicable, este resultado. La diferencia entre este artículo y lo que el doctor Hammer dijo, pues son unos 30 años de diferencia. El doctor Hammer lo dijo 30 años antes de que se publicara este artículo, y este artículo en realidad viene a confirmar que tenía razón. Otra de las cosas que estaba proponiendo el doctor Hammer es que el cuerpo tiene mecanismos naturales de regeneración, incluso para enfermedades tan graves como el cáncer. Esto es algo que antes decirlo era como una herejía, ¿no? Sobre todo como oncólogo, te miraban como diciendo, tú estás chalado, ¿no? Sin embargo, ahora se admite como una realidad indiscutible. Esto más o menos es lo que dice el artículo publicado en el año 2011
la revista Journal of Natural Science, Biology and Medicine. Es un artículo que se titula La remisión espontánea del cáncer, publicado por el doctor Thomas Jesse. Quiero leeros un fragmento del resumen del artículo, porque creo que resume muy bien lo que os quiero decir. Dice así: la curación espontánea del cáncer es un fenómeno que ha sido observado durante cientos y miles de años, y después de haber sido objeto de muchas controversias, lo digo porque muchos médicos no lo admitían, ahora se acepta como un hecho indiscutible, aunque todavía habrá gente, médicos, científicos que no lo admiten. Una revisión de los informes anteriores demuestra que la remisión se asocia con infecciones agudas, fiebre e inmunoestimulación. Precisamente todo lo que dice el doctor Hammer que ocurre en la fase de solución de conflictos. La inflamación y la estimulación del sistema inmunitario que eso conlleva, y al final del proceso una infección. En nuestros incesantes esfuerzos para ir más allá de la naturaleza para combatir el cáncer, a menudo se pasan por alto los mecanismos que la naturaleza ofrece para curar nuestras enfermedades. Y ahora es donde quiero profundizar un poquito en el significado biológico de la enfermedad y también del cáncer. Antes hemos comentado que era una respuesta del cuerpo ante una situación de emergencia orgánica, una situación que pone en riesgo la vida o alguna función importante del cuerpo. Para explicar mejor lo que esto quiere decir, voy a poner de ejemplo el cáncer de pulmón. Según el doctor Hammer, el cáncer de pulmón se produce cuando hay una falta grave de oxígeno, una carencia de oxígeno. Y el cáncer de pulmón es como un intento del cuerpo de obtener una mayor cantidad de oxígeno. ¿Por qué puede haber una carencia de oxígeno grave? Puede ser por una causa física. Por ejemplo, el fumador que ha estado toda la vida machacando sus pulmones, llega un momento en que esos pulmones están tan deteriorados que no captan el oxígeno suficiente que esa persona necesita para vivir. El cuerpo detecta esa falta de oxígeno y el cerebro envía una señal a los alveolos pulmonares, a las células de los alveolos, para que empiecen a crecer. Es entonces cuando se forman tumores en los pulmones, lo que llamamos cáncer de pulmón. Sin embargo, el doctor Hammer dice que estos tumores que se forman tienen una función. Serían como una especie de pulmón de emergencia que iría destinado a captar el oxígeno que esa persona por la vía normal ya no puede captar. Esto nos hace entender también ese primer trabajo que os dije, donde el sistema nervioso le daba la señal a las células tumorales para crecer. Visto lo visto, ahora entendemos que esas células no es que se han rebelado contra el cuerpo, sino que es el propio organismo el que ha propiciado el crecimiento celular, porque necesita de una función extra en ese momento y a través de ese crecimiento la está consiguiendo. Es decir, que el cáncer del pulmón en sí no es la enfermedad, sino la respuesta del cuerpo ante una situación que es la falta de oxígeno, que realmente sería la verdadera enfermedad. Pues ese mecanismo biológico también se puede activar como consecuencia de un conflicto psicológico. El conflicto sería un conflicto intenso de miedo, ansiedad o angustia. Cuando una persona vive un conflicto de esa naturaleza, puede ocurrir que su respiración se vea afectada, se vuelva insuficiente, de manera que se produce una falta de oxígeno. El cuerpo detecta esa falta de oxígeno y activa el programa que tiene para captar más. Es decir, que el cuerpo en realidad no sabe muy bien por qué falta el oxígeno, solo sabe que falta oxígeno y activa el programa que tiene para captar más. Si os resulta difícil entender cómo una falta de oxígeno puede venir a consecuencia de un problema emocional, no tenéis más que ver lo que le ocurre a una persona cuando tiene un ataque de ansiedad. ¿Qué le pasa? Pues que se pone muy nerviosa y sus bronquios empiezan a contraer, empieza a tener dificultades para respirar, incluso se llega a desmayar por la falta de oxígeno. Al desmayarse los bronquios se relajan y entonces vuelve a respirar con normalidad. Pues esta situación que vemos casi inmediatamente que se suceden los acontecimientos, es decir, el origen emocional, que es la ansiedad,
la falta de oxígeno causada por la ansiedad y el desmayo causado por la falta de oxígeno, pongamos que es una situación más a largo plazo, donde la falta de oxígeno va más poco a poco, pero es peligrosa para la supervivencia. Entonces, entendemos cómo el cuerpo se intenta adaptar a esa situación de falta de oxígeno, pues intentando captar más, activando ese programa que tiene para captar más oxígeno. Pues de esa manera intentaría el doctor Hammer explicar cada una de las enfermedades, viendo su significado biológico. Por lo que he dicho hasta ahora, alguien podría decir, realmente esto que tú dices no se cumple, porque si ahora empezamos a preguntar a cada persona por sus problemas emocionales, seguramente todo el mundo contará un montón de problemas, pero no todo el mundo está enfermo físicamente. La mayoría tiene una cosa u otra, que no sea muy grave. En realidad no es el hecho de tener problemas, sino cómo uno los afronta, lo que le puede predisponer a la enfermedad física. Por eso podríamos decir que existe una personalidad susceptible a la enfermedad física o al cáncer. Vamos a repasar algunas de estas características. Por ejemplo, la tendencia de muchos años, esto puede arrancar en la infancia, a reprimir emociones tóxicas de cólera, resentimiento y hostilidad. La persona susceptible a la enfermedad tiene dificultad en encajar estas emociones tóxicas, es decir, las alimenta de cierta manera, alimenta el sufrimiento interno y este sufrimiento luego acaba apareciendo físicamente. También suelen ser personas que se sienten poco queridas, suele haber un historial de carencia afectiva que puede arrancar en la infancia, donde no se sintieron queridos en la familia. Eso hace que sean personas muy vulnerables a nivel emocional, y cuando les aparece algún problema de ese estilo en su vida, les cuesta mucho resolverlo. También suelen ser personas que les cuesta expresar el dolor interno, o personas que tienen miedo, se asustan profundamente de los acontecimientos negativos. Al final de la charla hablaremos con más detenimiento del miedo, porque para mí es un gran causante de sufrimiento y por ello también de enfermedad. Y ahora vamos a hacer un repaso a las relaciones entre conflictos emocionales y enfermedades físicas. No vamos a poder tratar todas las enfermedades, pero trataremos algunas que son bastante comunes y preocupantes. Vamos a empezar hablando del cáncer de mama, una enfermedad lamentablemente más frecuente en las mujeres y que tanto sufrimiento genera. El doctor Hammer distingue dos tipos de cáncer de mama. Uno afectaría a la glándula mamaria y otro a los conductos galactóforos, que son los conductos por donde pasa la leche. En realidad la estructura de la mama se parece a un racimo de uva, donde las glándulas serían los granos y los nervios pues serían los conductos galactóforos, conductos por donde pasa la leche. Puede haber cáncer de glándula o cáncer de los conductos. Cada uno de esos cánceres tiene un conflicto emocional diferente asociado. En el caso del cáncer de mama glandular, que no es el más frecuente, el 20% de los casos, el conflicto sería un conflicto de preocupación o pelea en el hogar. Antes lo hemos utilizado de ejemplo. Cuando el conflicto está activo, se produce el crecimiento de la glándula mamaria. Y cuando se resuelve el conflicto, poco a poco, la glándula vuelve a su tamaño normal. Por otra parte, estaría el cáncer de mama, que afecta a los conductos galactóforos, conductos por donde pasa la leche. A nivel emocional, estaría causado por un conflicto de separación o pérdida de ser querido. Cuando el conflicto está activo, lo que ocurre en esos conductos es que las células se mueren. Ocurre una necrosis del tejido. El tejido se destruye. Y cuando se resuelve el conflicto, comienza la regeneración de ese tejido. Y esa regeneración implica pues, un crecimiento celular intenso, implica que las defensas del cuerpo vayan a ese lugar, es decir, que se produce una inflamación para ayudar en ese proceso de regeneración. Y como los ganglios linfáticos son los cuarteles de las defensas en el cuerpo, los ganglios que están más cerca son los que se activan con mayor intensidad. En este caso son los ganglios de la mama que está afectada. O sea que crecen los ganglios de la axila. Todo esto, visto por la medicina convencional,
se interpreta de una manera diferente. Cuando se observa un crecimiento en el tejido mamario, como no se entiende por qué se está produciendo, se considera un crecimiento maligno, y el hecho de que los ganglios crezcan se considera una diseminación del cáncer, que el cáncer se está extendiendo desde la mama hacia los ganglios. Por eso se quita el tejido de la mama y los ganglios de las axilas, aparte de la quimio y la radioterapia. Como digo, el doctor Hammer lo que está diciendo en este caso, ese crecimiento es un crecimiento de la fase de curación, que cuando termine esa regeneración de los conductos, poco a poco la estructura de la mama volverá a la normalidad. Lo que más le preocupa al doctor Hammer es lo que ocurre en el cerebro, con el tema de las inflamaciones en el cerebro que pueden provocar hemorragias cerebrales que son muy intensas. Sí que es cierto que hay veces que todo ese proceso provoca una acumulación de tejido de desecho, como el pus de las heridas. Claro, si la herida está en la superficie, pues lo normal es que se forme como una bolsita, en algún momento se rompa o se forma una costra, y como poco a poco se va cayendo, porque está en la piel. Si la herida está por dentro, claro, esa bolsa de desecho, a veces ese pus sale como una supuración por el pezón, pero hay veces que los conductos están obturados y no puede salir, entonces se forma dentro del tejido mamario y puede necesitar una cirugía para eliminarlo. Hay veces que el propio tejido lo que va haciendo es va expulsando esa acumulación de tejido muerto hacia afuera, y se aparece como una herida, una costra, que poco a poco va saliendo al exterior hasta que el tejido se regenera completamente. Sé que todo esto resultará difícil de encajar. Afortunadamente hay artículos que demuestran que realmente el doctor Hammer tiene razón en lo que dice. Primero vamos a hablar de esa parte del origen emocional que puede venir del cáncer de mama. Este es un artículo publicado en el año 2003 en la revista American Journal of Epidemiology. Es un artículo publicado por el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Helsinki. Es un estudio donde están intentando ver si hay algún tipo de evento estresante de la vida que incluya el riesgo de tener cáncer de mama. Un estudio realizado en una población de más de 10.000 mujeres. ¿A qué conclusión llegan en el estudio? Pues a esta, dice: el divorcio, la separación, la muerte del esposo y la muerte de un familiar cercano o un amigo se asociaron con un mayor riesgo de cáncer de mama. Pues eso es lo que decía el doctor Hammer, conflicto de separación o pérdida de un ser querido. La diferencia es unos 25 años entre que lo dijo el doctor Hammer y sale este estudio publicado por investigadores que no tienen ninguna relación con él. Este es otro artículo publicado por el Instituto Karolinska de Estocolmo, un instituto muy prestigioso en Suecia, publicado en 2004 en International Journal of Cancer, en la revista, y el título del artículo es Riesgo de cáncer de mama maternal después de la muerte de un hijo. En este estudio detectan un aumento de riesgo de cáncer de mama significativo entre las mujeres que habían perdido a su único hijo cuando éste tenía entre 1 y 4 años de edad. Esas mujeres tenían un riesgo de casi 3 veces mayor de tener cáncer de mama que las mujeres que no habían pasado por esta experiencia traumática en su vida. Fijaros que esta puede ser la situación dentro del perder a un hijo más traumática, que sea tu único hijo y que además lo pierdas cuando es pequeño. Conflicto de separación o pérdida de un ser querido, como decía el doctor Hammer. Este es otro artículo que habla respecto a la remisión espontánea del cáncer de mama, publicado en el año 2008. Es un estudio publicado en Noruega. El objetivo del estudio inicialmente no tenía nada que ver con ver nada sobre la remisión espontánea del cáncer de mama. Era un estudio que se había hecho para ver si las mamografías frecuentes
servirían para detectar el cáncer de mama precozmente y de esta manera tratarlo antes de que se malignizara. En este estudio pues se hacían mamografías en dos grupos de mujeres. A un grupo se le hacían mamografías frecuentes cada 6 meses y al otro no. Era una mamografía al principio y al final del estudio. Y como el estudio duraba 6 años, era una mamografía cada 6 años. Resulta que cuando hacen el recuento de números de cáncer en cada grupo, para su sorpresa se encuentran que en el grupo de mujeres donde se habían hecho mamografías cada 6 meses había mayor número de casos de cáncer de mama. Y entonces ellos dicen, bueno, ¿esto cómo puede ser? Se supone que la mamografía no es una técnica tan invasiva como para incrementar el riesgo de tener cáncer de mama. ¿Cómo interpretan ellos ese resultado? Lo voy a leer de su artículo. Dice, debido a que la incidencia entre el grupo control de cáncer de mama nunca alcanzó la del otro grupo, de las mamografías cada 6 meses, parece ser que algunos tipos de cáncer de mama detectados por cribado mamográfico no persisten lo suficiente para ser detectables con una mamografía al final de los 6 años. Esto plantea la posibilidad de que el curso natural de algunos cánceres de mama invasivos detectados mediante mamografía es una remisión espontánea. Y no penséis que es un caso de cada 100. Ellos calculan alrededor de un caso de cada 4 desaparece en ese intervalo de tiempo. Analicemos un poquito para entender mejor el resultado. Un ejemplo. Imaginaros que estamos intentando contar cuántas veces parpadea una persona a lo largo de una hora y utilizamos dos técnicas para contar. Una es hacerle un vídeo a esa persona de su cara durante una hora y otra es hacerle fotos pues cada minuto. ¿Con qué técnica creéis que vamos a detectar más parpadeos? ¿Con la película o con las fotos? Con el vídeo. ¿Por qué? Porque el vídeo está tomando instantáneas prácticamente cada microsegundo. Con lo cual no te pierdes ningún parpadeo. En la fotografía, pues todos los parpadeos que haya en ese intervalo en que haces la foto te los vas a perder. Pues más o menos esto es lo que ocurre aquí. Si tú haces fotos cada 6 meses y fotos cada 6 años, pues en las fotos de cada 6 años las cosas que aparezcan y desaparezcan en ese intervalo de tiempo no las vas a ver. Sin embargo, si haces fotos más frecuentemente, sí que lo puedes detectar. Ellos lo que están diciendo es que hay cambios en la mama, que llamamos cáncer de mama, que aparecen y desaparecen espontáneamente. Es decir, tiene la posibilidad de la remisión espontánea del cáncer de mama. Este artículo se vuelve a repetir exactamente igual en Suecia, se publica en el año 2011 en la revista Lancet Oncology y lo vuelven a interpretar de la misma manera. Tiene que ser porque hay cánceres de mama que remiten espontáneamente. Antes de esos trabajos ya había habido casos reportados en la bibliografía, es decir, artículos que hablaban de remisiones espontáneas de cáncer en mujeres concretas. Alguien puede decir, bueno, si eran casos sueltos será una cosa muy infrecuente. El otro artículo ya dice que no es tan infrecuente. Lo que normalmente pasa es que muchos casos pasarían desapercibidos por una sencilla razón, porque cuando una mujer es diagnosticada de cáncer de mama, al poco tiempo, casi inmediatamente, es tratada. De manera que a partir de ese momento tú no sabes si lo que ocurre es consecuencia del tratamiento o forma parte de la historia natural de la enfermedad. Pero en estos casos, por diferentes motivos, esas mujeres no fueron tratadas inmediatamente al diagnóstico. Por ejemplo, había el caso de una mujer que es diagnosticada de cáncer y sufre un accidente de tráfico. De manera que se forman un montón de huesos y tienen que operarla para reconstruirle el esqueleto y además esperar a que los huesos suelden pues, para empezar a tratarla. Resulta que en ese intervalo han pasado 3 meses y cuando ya vuelven a hacerle las pruebas para empezar a tratarla de su cáncer de mama, resulta que ha desaparecido. O sea, en esos 3 meses le dio tiempo a la mama a recuperar la estructura normal.
después pues eso lo contaron sus investigadores, sus médicos. Pues así hay unos cuantos casos publicados de sus estudios, es decir, que hay evidencia de que realmente existe la posibilidad de la remisión espontánea, sobre todo en casos de cáncer de mama traductales, porque ya son fase de solución de conflictos. Cambiemos un poco de tema, hablemos ahora de las enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón, infartos, enfermedades de pecho. Según el doctor Javier, son conflictos de territorio. Conflicto de territorio sería, por ejemplo, la pérdida de algo que uno considera de su propiedad. Que algo puede ser, pues imaginaros, perder la vivienda, el trabajo, la empresa, incluso una pérdida personal si uno consideraba a esa persona de su propiedad. No solo el doctor Hammer habla de esto, hay otros investigadores que le dan la razón. Uno de ellos es el doctor Ilan Weinstein del Hospital de Johns Hopkins en Estados Unidos, que ha descrito una enfermedad cardiovascular que es semejante al infarto del miocardio y que se ha bautizado como el síndrome del corazón roto, porque se sabe que está causado por un estrés repentino y altamente traumático. Esto lo publica él en el año 2005 en la revista New England Journal of Medicine, que es la revista número 1 en investigación científica. Hay otros artículos que hablan sobre el mismo tema. Por ejemplo, en el año 98 se publicó un artículo donde también se identificaba a la depresión como un factor de riesgo de enfermedad de la arteria coronaria en hombres. Los hombres con depresión tenían un riesgo de esta enfermedad el doble de aquellos que no habían sido diagnosticados de depresión. Estos también son otros artículos más recientes, 2008-2013, donde se ve que el estrés psicológico pues, es un factor de riesgo para tener pues, enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades respiratorias estarían causadas por conflictos donde falta el aire. Pueden ser conflictos de miedo, ansiedad o angustia. Pueden provocar diferentes enfermedades del aparato respiratorio. Y antes hemos comentado que el cáncer de pulmón es, digamos, la respuesta del cuerpo ante una falta de oxígeno ya que empieza a ser peligrosa. Pero enfermedades tan comunes como el asma también pueden estar causadas por conflictos emocionales, sobre todo con el miedo. Precisamente de esto habla el doctor Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin, que demuestra que el miedo causa asma. Y además también identifica la etapa intermedia, que es la afectación en el cerebro. Estas imágenes que veis aquí están sacadas de su artículo publicado en el año 2005, donde se observa pues, que estos pacientes que son asmáticos, lo que se les hace es inducirles el miedo a través de películas, del diseñador de películas, y al mismo tiempo tienen monitorizado la actividad cerebral, y entonces ellos observan que después de que se produzca el miedo en esas personas, se produce una alteración en unos lugares concretos del cerebro que están bien marcados, y después de eso aparece el síntoma del asma. Como dijo el doctor Hammer, conflicto, afectación del cerebro y luego afectación del órgano. Nuestro trabajo también es un trabajo que está realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, en el Instituto de Investigación INCLIVA, que es también al que yo pertenezco. Que a mí me alegra mucho porque en mi propio instituto ya se empiece a valorar las relaciones de lo emocional y lo físico, pues también pues, te hace sentir menos solo, ¿no? Entonces aquí encuentran que hay una relación entre la depresión y el cáncer de pulmón y los niveles de una proteína que se llama interleucina 6, que está relacionada con un proceso inflamatorio. Las enfermedades del aparato digestivo tienen que ver con conflictos indigestos. ¿Qué sería un conflicto indigesto? Una circunstancia que la persona no asimila, que no traga a nivel emocional. Esto provoca enfermedades de todo el tracto digestivo, del hígado, de la vesícula biliar y del páncreas, porque son órganos que participan
el proceso de la digestión. Aquí hay un artículo publicado en el año 2010 que encuentra una relación entre la soledad, la expresión de una proteína relacionada con el crecimiento de los tumores, bueno, la diseminación de los tumores, y el cáncer colorectal. Los conflictos que tienen que ver con la sexualidad y la reproducción afectarían a los órganos sexuales. Por ejemplo, conflictos de pareja con connotación sexual, personas que viven una sexualidad reprimida suelen tener problemas, enfermedades en los órganos sexuales. Esto es un artículo aparecido en el año 1971, es decir, incluso anterior a la época de Hammer, donde encontraron que la desesperanza es un factor que predice el riesgo de cáncer de cuello de útero, perdón, de cabeza de útero, del útero. Las enfermedades de los huesos y del sistema inmunitario estarían relacionados con conflictos donde se produce la pérdida de la autoestima. Esto afecta a los huesos y a la médula ósea. Como la médula ósea se produce la sangre, pues las enfermedades de la sangre también tienen que ver con estos conflictos. Enfermedades de los huesos, que puede ser cáncer de hueso, puede ser artritis, puede ser osteoporosis, enfermedades de la sangre como las anemias y las leucemias. Hay artículos recientes que encuentran relaciones entre los factores psicológicos y el riesgo de leucemia aguda, pero hay incluso artículos desde el año 1958, o sea, muchísimo antes de Hammer, ya había investigadores que encontraron una relación entre los factores emocionales y la leucemia. En este caso eran leucemias en niños y adolescentes. En ese estudio estudiaron 33 casos de leucemias infantiles y encontraron que en 30 de los casos esos niños habían tenido una pérdida o una separación de uno de los padres. Incluso también habla pues que después de la Segunda Guerra Mundial se produjo un pico de leucemias infantiles muy importante, y esto ellos lo atribuyen a que pues claro, en la guerra murieron muchas personas, muchos padres y madres, que dejaron a muchos niños huérfanos, y que algunos de esos niños huérfanos vivieron esta experiencia de la pérdida de los padres de una manera muy traumática, y esto provocó luego la enfermedad física. Hablemos ahora del tratamiento. ¿Cómo deberíamos afrontar el tratamiento de este tipo de enfermedades? Puesto que estamos hablando de que hay enfermedades que pueden venir de conflictos emocionales y el cuerpo tiene mecanismos naturales de regeneración. Cuando se solucionan los conflictos, pues la terapia de esas enfermedades debería tener una parte de terapia emocional que iría orientada a la identificación de los conflictos y a su resolución, porque esto es lo que va a activar los mecanismos naturales de regeneración. Al mismo tiempo, uno puede intentar pues ayudar al cuerpo a que esta vuelta a la normalidad sea lo más rápidamente posible, evitando los problemas que pueden aparecer en todo ese proceso. Ya hemos hablado antes de esas inflamaciones excesivas en el cerebro que pueden causar hemorragias cerebrales o algunas otras cosas que pueden ocurrir. ¿Qué se puede utilizar aquí? Ya hemos hablado del uso de los corticoides. También se pueden utilizar estimuladores del sistema inmunitario, por ejemplo Renoven, que es un producto que se puede conseguir en herboristerías y aumenta las defensas de manera que facilita ese trabajo en la fase de solución, para que acabe antes. Tratamientos que pueden estar en la medicina naturista, por ejemplo el calanchoe es una planta que tiene muy buenos efectos, es antiinflamatoria, antihemorrágica, antitumoral. Tratamientos que pueden estar en la homeopatía, también en la medicina energética como el Reiki,
¿Qué tienen en común todas estas formas de tratar? Pues que no tienen toxicidad. Por eso no se utilizan ni quimioterapia ni radioterapia.